Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Este es el show de Super Hábitos. Bueno, es el show de Super Hábitos, un podcast en el que cada semana compartimos hábitos y herramientas para que iniciar un negocio sea simple. No tiene por qué ser tan difícil. Hay muchas cosas que nos dicen que son necesarias en el proceso emprendedor y que realmente no lo son. Y hoy es un día especial. Este es un podcast especial porque es el podcast número 200. Y por eso estamos haciendo cosas locas. Por eso estamos tan elegantes. Sí. Estamos, me suena a Mati. Por eso estamos vestidos de una forma tan profesional. Exactamente. Mati, bienvenido. Muchas gracias, Santi. Estoy súper contento de estar acá. Y es súper extraño haber llegado al episodio 200. Creo que si te preguntaba, ¿sentís que ya grabamos 200 episodios? Es raro pensarlo, es un número demasiado grande. Pero al mismo tiempo ya estuvimos hablando de todas las cosas que pasaron desde el episodio 1 hasta ahora. Y cuando uno lo piensa de esa manera, tiene mucho sentido. Lu, bienvenida también vos. Gracias, Santi. Creo que acabo de pasar una botella de agua por tu cámara. Espero que no quede en la grabación. Va a quedar 100%. Si queda, seguramente Ale le va a poner algún efecto gracioso para exponerme. Para disimular. Un gran saludo para Ale, que es nuestro editor del podcast. No sé qué haríamos sin Ale. Editar el podcast nosotros y que quede peor. Eso y sufrir. Eso haríamos. Sufrir cada semana. Muy mal. Bueno, igual, hoy, sí. Mati decía recién 200 no es un número tan grande. Yo lo pensaba hoy, son 200 semanas. Sí. Que está bien, vamos a hacer una aclaración acá honesta, que hablábamos con Santi fuera de cámara. No hemos publicado todas las 200 semanas al pie de la letra, pero nos hemos saltado muy pocas por cuestiones muy eventuales. 10 o menos. Claro. O sea que son casi 200 semanas consecutivas de publicar. Está muy bien. Sí, puesto en perspectiva. El otro día alguien me escribió para decirme, no están publicando siempre, ¿no? Es decir, en 200 semanas nos pasamos una. No, nos pasamos dos seguidas. Bueno, nos pasamos dos seguidas y automáticamente había personas que estaban quejándose. Claro, que sentían que les faltaba algo para completar todos los episodios. Así que vamos a volver al ritmo. Además, con lo buena que parece estar siendo esta fiesta de 200 episodios, tenemos que apresurarnos para llegar al episodio 300 y poder hacer otra fiesta. Que es otro motivo simplemente para juntarnos a comer cosas ricas, lo cual es uno de los grandes pasatiempos de Super Hábitos. Pero bueno, Mati, quiero que presentes de qué vamos a estar hablando hoy en un episodio que probablemente va a ser más largo de lo normal. Si va a ser más largo de lo normal, decidimos simplemente pensar algo interesante, algo que nos parecía muy valioso para compartir y dedicarle el tiempo que haya que dedicarle. Y una de las cosas que por ahí son interesantes y para las personas que nos conocen hace un tiempo, pero que quizás no conocen la historia completa de Super Hábitos es, Super Hábitos está llegando ahora dentro de muy poquito a los 5 años, a nuestro cumpleaños. Y una de las estadísticas que más se escuchan cuando uno habla sobre negocios o habla sobre emprendedores es esta estadística de que menos del 90% de los negocios llegan al 5º año. O sea, menos del 5% en realidad. Perdón, ahí está. Gracias, Santi. ¿Se puede cometer errores después de tantos episodios? Uno se sigue sin lugar a dudas. Es el efecto de los 5 años. Uno se sigue poniendo nervioso igual. Exacto. Entonces, menos del 5% de los negocios sobrevive a los 5 años. Y esa es una estadística que nos dejó pensando. Porque si bien a lo largo de los 199 episodios anteriores hemos estado conversando sobre herramientas, hábitos, prácticas que permiten iniciar un negocio y esquivar caer en ese 95% de negocios que fracasan en los primeros años, una de las cosas que por ahí no nos sentamos a conversar en tanta profundidad es, si bien Super Hábitos está dentro de ese 5%, si bien tenemos la suerte de que todos los años por lo menos se ha triplicado el volumen del negocio, igual nos han pasado cosas que no son óptimas. Y el mensaje, lo que queremos hacer hoy es sumergirnos en varias de esas historias de cosas graciosas, vergonzosas, cosas que no salieron bien y de las cuales aprendimos, para que quede súper claro de que para llegar a los 5 años hay que hacer cosas simples y no quiere decir que haya que hacer cosas perfectas. Hay cosas que van a salir mal, está bien, son parte del proceso. Lo único que tenemos que hacer es disfrutar de ese proceso de generar un negocio y cuando algo malo pasa, recordar alguna de estas 5 anécdotas. De hecho, son 5 simplemente porque no podemos estar 24 horas seguidas contando anécdotas porque hay muchísimas. Tuvimos que hacer una selección de las 5 más divertidas, vergonzosas, útiles, pero hay un montón. Y a todos les va a pasar que van a tener un montón de estas historias y es una buena señal, está bueno.
Bien, vamos a empezar. Y estaba pensando, porque tiramos estos como 5 cuestiones clave. Y bueno, digo, ¿cómo no la hemos ordenado? ¿Cómo la podemos empezar a ordenar? Y pensé que vamos desde el principio. Y eso me hizo acordar, de hecho lo charlamos antes del episodio, el otro día estaba haciendo un mentoring. Y uno de los chicos con los que trabajo me dijo, nosotros siempre recomendamos a las personas empezar a hacer cosas físicas y empezar vendiendo servicios. Eso es algo que vamos a ver que nosotros no empezamos haciendo. Pero sí empezamos haciendo cosas físicas. Y una de las primeras cosas que hicimos fue los encuentros de superhábitos. Y ya vamos a hablar de cómo fue el primer encuentro. Pero ¿dónde salió la idea de los encuentros? ¿De dónde salió la idea de los encuentros? Cuando nosotros dijimos, vamos a empezar Superhábitos, lo que nosotros teníamos en ese momento era una idea muy clara respecto de una serie de prácticas a nivel personal que teníamos todos nosotros y nuestras ganas de compartir esas buenas prácticas con otras personas. Nosotros teníamos muy claro que había algunos hábitos que habíamos desarrollado que habían generado atención. Me estoy dando cuenta que estoy diciendo cosas muy serias con el sombrero. Te lo puedes sacar si quieres. Sí, creo que ya es momento. Pásamelo. Bien. Sí. Ahí está. Entonces, descubrimos que había una serie de prácticas que habíamos adquirido a nivel personal que eran muy útiles, que a nosotros nos habían permitido tener unos resultados fantásticos y que queríamos compartir con otras personas. Ese era el nivel de claridad inicial el día 1. Y cuando... Que de hecho es lo que solemos aconsejar, ¿no? Bueno, a ver, cuando estás empezando a buscar sobre qué emprender o en qué sos bueno, empezando a descifrar cuáles son tus talentos y habilidades naturales, pensamos en pensar para qué te piden ayuda las personas que tenés alrededor, y los encuentros estos, los primeros temas o los disparadores fueron cosas que ya nos pasaba en nuestro entorno, que éramos como un ejemplo o hacíamos cosas que otros nos pedían ayuda al respecto, y como que arrancó por ahí la chispita. Claro, entonces nosotros no éramos personas que sepan mucho del mundo online, para nada, básicamente todo lo contrario. Entonces dijimos, ¿cómo logramos conectar esas herramientas? ¿Cómo las logramos llevar ahí afuera? Y lo que hicimos fue empezar a hablar con un par de personas a nivel personal, personas que veíamos que tenían interés por eso, personas a las cuales pensábamos que podíamos ayudar, y a partir de hablar con varios de ellos surgió, ok, hay interés por adquirir estas herramientas y también hay interés por conocer a más personas que tengan los mismos objetivos, que tengan los mismos sueños. Y entonces dijimos, bueno, ¿cuál es la forma más simple, más rápida de lograr hacer esto? Generar un espacio donde estén esas personas y nosotros nos paremos y compartamos las herramientas que tenemos. Y así surgieron los encuentros de Superhábitos, que para la mayoría de las personas que forman parte de la comunidad de Superhábitos, quizás es algo que nunca escucharon, pero que durante el primer año y medio de la vida de Superhábitos fueron el eje, el punto central donde sucedían la mayoría de las cosas. Puedes seguir hablando de los encuentros. Bien, gracias. Bueno, una cosa súper interesante, porque la gente dice, o es un gran momento de vergüenza el momento de salir y decir, hey, estoy haciendo algo allá afuera. Y en el primer encuentro por ahí hoy llegamos a tener, no sé, 230 personas en vivo y escuchándonos, y tenemos 60.000 personas prácticamente en nuestra lista. Pero en el primer evento fue como, tenemos que conseguir que vaya gente. Y como la gente que a nosotros nos había empezado a hablar, porque nosotros éramos esa persona con la que vos hablabas cuando necesitabas organizarte. Hey, no tengo tiempo, me quiero organizar, ¿qué me recomendás? Estoy estudiando y no llego, ¿qué debería hacer? Entonces justamente nosotros empezamos a hablar con amigos. Invitamos amigos, invitamos familia, y en el primer encuentro de Superhábitos éramos, cuando el sitio no sé si existía todavía. Sí, el sitio Sí. ya existía. Ya existía el sitio, Sí. pero era la primera versión, la fea. Era un sitio con artículos. Claro. Que íbamos, eran nuestras reflexiones, era un blog de la vieja escuela, un blog donde compartís cosas que vas pensando y que vas haciendo. De hecho, literalmente creo que tenía 8 artículos, porque el blog abrió como la parte experimental en noviembre, y en enero hicimos el primer encuentro. Entonces Claro. tenía los artículos semanales de entre porque noviembre yo no empecé a publicar hasta y después enero. todavía. En Mi primer enero artículo empezamos, claro. bueno, y entonces en ese encuentro fueron creo que 13 personas, y esas 13 personas eran todos o compañeros de la facultad o primos o amigos de compañeros de la facultad. O Creo que- esas personas que te ayudan a empezar lo que sea que estés haciendo. Sí, seguí. Eso, Que te ayudan a sí, empezar. esa era la idea. Bien, Ahí quedó la idea. perfecto. Sí, bueno, lo que pasa es que Mati se paró y me distrajo completamente. ¿Estamos, Mati?
Bien. Sí, eran amigos y fue como todo un proceso. Y a medida que fue pasando el tiempo, logramos llegar a más personas, pero nunca tantas. De hecho, creo que en el encuentro que más personas llegamos a tener fueron 35 personas. Sí, me parece que una sola vez, que fue un encuentro en en el enero siguiente, me parece que fueron como 40 y pico, pero en general no pasaban de 40. Eran grupos, de hecho armábamos 3 grupos, hacíamos como un montón, o sea, había un montón de trabajo de contenido detrás, armábamos 3 grupos y armábamos actividades para los 3 grupos y nunca eran grupos de más de 10 personas, o sea que no era tanta gente. Claro, y a medida que fue pasando el tiempo le fuimos incorporando. Creo que, y esa es otra de la parte vergonzosa del tema, fue los eventos tuvieron toda una parte positiva que nos ayudaron a empezar a tener toda esta experiencia, toda esta oportunidad de hablar con personas. Preparábamos un montón de contenido para, o sea, cada encuentro era, que ahora me hace pensar mucho en las personas con las que trabajamos en Super Hábitos, que están mucho más preparados para ir a dar sus primeras charlas, sus primeros exposiciones presenciales con personas. Nosotros trabajamos toda la semana o todo el mes, era un encuentro mensual, todo el mes trabajábamos en generar un contenido, una charla con actividades prácticas para las personas que fueran, así sean 10, 5 o 30 o 40, y era un mes de trabajo para desarrollar un contenido nuevo como un bloque de contenido y darlo en ese encuentro presencial. Claro, y además, y esta es la parte vergonzosa, nosotros en ese momento teníamos la entrada de Super Hábitos que al encuentro salía, no sé si era un café, básicamente. Y nosotros no ganábamos nada. Y de hecho, de ese producto no ganamos nada en prácticamente todo el año. No, o sea, cubríamos, lo que hacíamos era hablar con una confitería, un café, y decirle que nos cobrara por persona el valor de estos desayunos o meriendas promocionales, ¿no? Que traen como una bebida y algo para comer. Y entonces cobramos la entrada, que era el monto de eso que había que pagar. Entonces cobramos la entrada, pagábamos el desayuno o la merienda y no ganábamos nada. Y quedábamos ahí. Sí, Mati está teniendo dificultades con la cámara, lo cual me hace pensar de que ni siquiera en el episodio 200 tenemos la oportunidad de que, con todas las cámaras nuevas que compramos, de que esto funcione bien. Bueno, esto es una buena experiencia. Esta puede ser la número 6. Bueno, veamos si aguanta. Avísame si. Bueno, si queremos hablar de anécdotas. Esta puede ser la historia 0. Claro, ahí tenemos la ¿Sabes anécdota. qué historia no pusimos en nuestra lista? Cuando se nos cortó toda la luz en la masterclass final. Esa es una buena historia. Es una buena historia. Yo creo que Mati lo sacamos sin video y listo. Bueno, tenemos una toma general. Sí, pero no va a durar todo el tiempo. No va a durar, pero... O sea, porque tenemos las 3, que tenemos la cámara USB, tenemos las otras 3 cámaras. Igual es poéticamente correcto con lo que estamos charlando en el tema del podcast. Que se corte el video y sea como no hay más video porque así es la vida y estas cosas pasan. Sigamos. Entonces, Lu. Bien, estábamos hablando de cuando empezamos, que siempre... Por ahí ahora que llevamos casi 5 años, perdemos de vista cómo empezamos y los encuentros presenciales, que ya casi todas las personas que son de la comunidad ahora, por ahí no saben esta historia, que al comienzo era como más presente, más viva, el primer año y medio. Y hacíamos encuentros presenciales una vez por mes, hacíamos un montón de contenido para esos encuentros presenciales y no ganábamos nada en esos encuentros presenciales. No, que creo que la parte graciosa o si se quiere... dentro de esto que decíamos como de cosas vergonzosas, es que acá recién en los comentarios alguien preguntaba si era siempre el mismo encuentro para diferentes personas o si lo que hacíamos era ir repitiendo la misma charla una y otra vez. Y la verdad es que lo que hacíamos en todos esos encuentros era generar contenido nuevo. De hecho, muchísimas de las guías que hoy están en el kit gratuito, de el material que hemos ido cubriendo en el podcast, se desarrolló en esos encuentros. Y fue todo un desafío porque las primeras semanas era conectar con gente que conocíamos y ponerte en esta posición incómoda de... Hasta ahora, por ahí en charlas de pasillos, me preguntabas por cómo me organizaba. Bueno, lo voy a empezar a hacer de una manera un poco más seria. Y fue mucho trabajo. Fue durante un año, era generar herramientas todo el tiempo. Básicamente estábamos haciendo, no teníamos el nombre, pero mentorías en cada uno de esos encuentros porque nos sentábamos con grupos de personas a ayudarlas. Y creo que una de las partes graciosas de ese momento fue... Nosotros teníamos toda esta historia de hábitos y organización y de cambio de conductas, pero nos faltaba
desarrollar un montón de las herramientas que fuimos incorporando después para lograr hacer esto de una manera que tenga escala. Pero era súper lindo y creo que a todas las personas que participamos en esos encuentros nos quedó el recuerdo, esa actividad semanal de ver el poder de reunir personas que tienen los mismos objetivos en un mismo lugar. Y hoy que estemos grabando el episodio 200 en vivo, compartiendo esto con un montón de personas, es lo mismo pero más grande. Son esas mismas conversaciones, esa misma intención de decir, bueno, si las personas correctas nos juntamos, compartimos las cosas que sabemos, pueden salir cosas fantásticas. Y después también que es súper incómodo. O sea, era muy incómodo hacerlo al comienzo. Era muy incómodo porque era experimento tras experimento cada mes. No Sí, estabas sin vendiendo nada directamente. Claro, sin una retribución o una recompensa tan directa. Pero sí Claro. estabas exponiendo como una pieza de contenido nueva y viendo como las caras de las personas y viendo si lo ponían en práctica o no, y que hacíamos encuestas siempre al final de los encuentros a ver qué repercusión generaba esa herramienta que habíamos desarrollado, que después, como decía Mati, se convirtió en un montón de las guías que tenemos ahora en el kit. Bueno, Claro. de hecho, no sé si recuerdan, el encuentro número 3 o el encuentro número 4, la presentación era la chispa. Era el concepto de la chispa y la utilidad de la chispa y cómo se podían... Y todas las implicancias que tenía para diferentes herramientas. Y fue en ese encuentro que vimos que era una de las ideas que más impacto tenía cuando las personas las escuchaban. Y a partir de ahí dijimos, sobre esto hay que profundizar, tenemos que mejorar en esto, y al día de la fecha sigue siendo, dentro del kit gratuito de Super Hábitos, una de las guías que las personas más se descargan, por las que más mails recibimos, y el lugar a donde se originó fue un café que no tenía tantos clientes, entonces aceptó un trato del tipo, usen el café el sábado a la tarde mientras traigan gente que consuma. En ese lugar empezó ese cambio que ahora podemos hacer llegar a miles de personas. Y ahí entra, porque nosotros obviamente habíamos tenido varios negocios antes y ya habíamos vendido, pero nunca habíamos pensado nada de este tipo, nada que tuviera que ver con educación o tuviera que ver con emprender online. Entonces nosotros dijimos, bueno, pero nosotros estamos atrás de, o sea, ya teníamos un negocio que funcionaba antes, lo cerramos para empezar un proyecto que sea significativo para nosotros y que nos dé un estilo de vida mejor. Tenemos que hacer un producto para ganar plata, no estamos haciendo esto por caridad. Entonces dijimos, vamos a generar un producto. ¿Y cuál es la manera en cual vos generás algo nuevo? Vas y mirás a tus mentores. Eso fue lo que nosotros pensamos. Y en ese momento me acuerdo que Lu vino con la idea de hacer o Lu o Mati, no me acuerdo cuál de los dos fue, con la idea de hacer un programa que sea como el de Leo Babauta, ¿te acordás? Leíamos mucho, bueno, lo seguimos leyendo, pero en ese momento estábamos en momento de súper descubrimiento de Leo Babauta y leíamos muchísimo su blog, y él tenía y sigue teniendo, me parece, un programa adecuado a los temas que él trabaja, que en ese momento eran muy parecidos a los inicios de Super Hábitos, que era sobre hábitos, y era un programa de 12 meses. Cada mes era un hábito y tenía una serie de herramientas teóricas, una serie de herramientas prácticas, una parte de como entrevistas a casos, acompañamiento y demás, y duraba 12 meses. Era, un módulo por mes. exacto, era un programa de un módulo por mes y nosotros dijimos, que creo que es algo que a todos nos pasa, ¿no? Es ese momento de, ahora encontré la salvación. De hecho, en ese momento recuerdo, Lucy acababa de mudar a una casa y un día Santi vivía en Buenos Aires en esa época. Y yo recuerdo salir al patio de esa casa y estar hablando por teléfono con Santi, tratando de explicarle por qué con esta idea nos íbamos a hacer, no digo millonarios, pero esta era la idea con la que todo iba a despegar. Y de estar hablando de, sería más o menos un sitio en el cual las personas se suscriben y reciben contenido todos los meses y de esa manera lo podemos generar. Y nosotros no teníamos la más pálida idea de cómo se hacía eso desde un punto de vista técnico. Estábamos completamente perdidos, pero como habíamos visto que alguien más lo hacía, cometimos el error de querer simplemente replicarlo. Y también el error clásico de decir, quiero tener un negocio online, tengo que hacer un infoproducto como paso 1, que es un error muy común y que es lo que decía Santi recién. Nosotros hablamos de empezar por servicios, pero en realidad lo decimos y somos muy efusivos en el consejo porque sabemos que te puede ahorrar muchísimo tiempo y te puede dar resultados rápido y puede ser mucho mejor en términos de aprendizaje, porque nosotros no lo hicimos con esa intensidad al comienzo y nos enfocamos en esto otro que era el programa. Claro, o sea, hoy en día podemos agarrar a una persona que tiene toda la versión emprender y está ganando dinero sustancial en 3-4 meses, cuando nosotros pasamos un montón de meses
con estos paradigmas que escuchamos normalmente de lo que es emprender online, ¿no? De armé mi ebook de $4 y vendí 100.000 y ahora soy millonario y vivo en la playa. Y nosotros dijimos, hey, ¿cuántas personas hay en Latinoamérica? Si vendemos este producto de $10, que es súper barato, a 1.000 personas, podemos vivir muy bien de nuestro negocio. Nuestros problemas están resueltos. Nuestros problemas están resueltos y, o sea, gran solución, creo que vendimos 15. No sé si 15 vendimos. Vendimos 14 o 15. Apenas Sí. abrió en la semana de lanzamiento, fueron, creo que 15, ¿no? Sí. Pero No fueron más de 15. lo eso que es seguro. gracioso, porque hay muchas cosas, sobre todo para las personas que vienen escuchando el podcast hace un tiempo, que ya nos deben haber escuchado varias veces decir, y la idea es mostrar que hubo sangre, sudor y lágrimas detrás de eso. Lo gracioso fue que ese curso que nosotros al día de la fecha seguimos hablando de el programa, porque se llamaba el programa Conviértete en Emprendedor, que después fue renombrado al programa Emprender es Simple, tratando de mejorar el nombre. Tampoco funcionó ese segundo nombre, pero el objetivo de ese curso era, como decía Lu, 12 módulos, un año entero de contenido. Y el objetivo era que la persona que tomaba ese programa tenga acciones día a día. O sea, nosotros teníamos 365 días de acciones programadas dentro de ese programa y cada uno de los meses tenía 2 webinars, tenía una entrevista con expertos, tenía clases, tenía una charla de TEDx y tenía todas las clases en texto. Ese programa tenía una cantidad de contenido que... Creo que estaba el contenido de nuestros 3 cursos más grandes, estaba todo dentro de ese programa. Y cosas extra. El otro día me pidieron, una persona que había estado en ese curso me pidió un texto que estaba ahí y que lo busqué porque no estaba en ningún otro lugar de los cursos actuales. Entonces, otro de los errores que descubrimos en ese momento es pensar que porque vas a tirar mucho contenido en algo, eso lo hace bueno. Y el programa tenía mucho contenido, pero lo que descubrimos es que la forma correcta de transmitir ese contenido es ordenarlo de una manera que sea clara para que las personas tengan resultados. No se trata de poner mucho contenido en un mismo lugar, porque puede convertirse en un problema, fue lo que nos pasó a nosotros, y que vos pongas mucho contenido a un precio bajo no significa que los vayas Que te lo va a vender. comprar un montón Exacto. de gente. Claro, que de hecho había una muy buena intención detrás, claramente, porque desarrollamos muchísimo contenido que después hemos reutilizado muchas veces para hacer guías prácticas, para facilitarle material a algunas personas de la comunidad y demás que están ahí. Es como una súper bóveda de contenido, increíble, súper completo, súper práctico, pero la buena intención de dar buen contenido no alcanza si no tenés un conocimiento claro de qué es lo que tu cliente ideal, la persona que va a usar ese contenido, necesita. Y un programa, o esta fue una de las conclusiones que sacamos, que un programa, para empezar, un programa que nos tomaba tanto tiempo de desarrollar el contenido, que nos tomó un montón de energías y tiempo descifrar cómo montarlo, porque montamos un montón de cuestiones técnicas que no sabíamos cómo se hacían. Entonces dedicamos mucho tiempo y muchas energías a eso, y que no teníamos quizá la estructura en ese momento para difundir un producto de ese tipo para que sí funcione, porque no es que sea una mala idea en sí misma. De hecho, Leo Babauta y hay otras personas también que hacen lo mismo, pero no era adecuado al momento. Entonces miramos a un ejemplo, a un mentor, a un ejemplo a seguir, tomamos su ejemplo totalmente sacado de contexto, lo intentamos aplicar, eso nos tomó mucho tiempo y no funcionó como queríamos y no fue la mejor idea para el comienzo. Una anécdota graciosa para graficar el nivel de poco conocimiento sobre montar algo online que teníamos en ese momento es que yo recuerdo estar en mi computadora y googlear en inglés cómo crear uno de esos sitios en los cuales las cosas solo se pueden ver poniendo usuario y contraseña. Recuerdo poner esa frase y pensar, esta es la búsqueda más ridícula que hice en toda mi vida, y recién leyendo encontré a alguien que explicaba que eso se llamaba un sitio de membresía. Y a partir de ahí fue googlear cómo se hace un sitio de membresía. Y como no sabíamos de esas cosas y en el equipo estábamos solo nosotros, creo que fueron 2-3 meses de tratar de entender la plataforma. Incluso, esto lo acabo de recordar, esa plataforma estaba montada con un foro integrado. Sí, y me estoy acordando de otra cosa. ¿Te acuerdas que no limpiábamos la memoria? Entonces el sitio pesaba como 30 gigas y no cargaba nunca. Era como el sitio que peor funcionaba del mundo. Que nos contactaron del hosting para decirnos que habíamos saturado el hosting. Y que era algo que no sabíamos que personas, se podía. Claro. ¿Cómo saturamos el hosting con 15 personas adentro? Pero es llamativo porque el programa, con todo el fracaso que fue,
hubo gente que lo siguió consumiendo durante 2 años y medio. De hecho, hasta hace muy poquito. Sí, Todavía creo había que personas. hasta el 2017 había personas Sí. que todavía pagaban todos los meses Y los lo, $10 y lo para usaban y estar. lo aplicaban. Sí. Sí. O sea que, claro, claramente el contenido no era malo, pero no era la forma ni era adecuado al momento en el que estábamos. Y eso es súper importante tenerlo claro y prestar atención a aprovechar lo que tenés y no mandarte a hacer algo que... Bien. Y algo interesante es que las cosas buenas que pasaron después, uno de los factores que influyó, una de las cosas, porque cuando salió el programa, nosotros teníamos una parte de alegría, porque yo recuerdo esa alegría de, no te puedo creer que vendimos un infoproducto. No sé si yo ya tenía la palabra infoproducto en ese momento, pero era no puedo creer que vendimos uno de estos cosas. Y uno de los factores que influyeron con más fuerza en que después recibamos ayuda de otras personas que estaban más adelante en el camino fue que vieron eso y el esfuerzo que había detrás, y pasó de que hubieron varias personas que nos escribieron y nos dijeron, está buena la idea, pero te falta esto. Mira, el concepto es bueno, pero te falta aquello. Y de repente pudimos empezar a armar un rompecabezas que si no hubiéramos dado primero ese paso imperfecto, nunca hubieran llegado esas manos de ayuda que venían básicamente pensando en, te estás esforzando, déjame que te ayude a que ese esfuerzo de resultados. Claro, aquí en los comentarios Emilio dice, el programa fue el primer producto que pude comprar. Y Emilio siempre me habla del programa, me dice, porque nosotros hablamos de 15 minutos diarios en el programa, hacemos 15 minutos diarios. Y ese me dice, esos 15 minutos diarios me cambiaron la vida, porque el concepto estaba muy bien. Pero continuando un poco ahí con la historia, o sea, primer gran error, tratar de empezar un negocio online vendiendo un producto online en vez de un servicio. Pero nosotros demoramos mucho tiempo, que ustedes no tienen por qué demorar, porque se lo estamos diciendo ahora, y empezó a salir la idea de los servicios. Y yo todavía me acuerdo, porque no sé si primero tuvimos esta conversación o primero pasó del teatro. Creo que primero fue lo del teatro. Bueno, contarlo del teatro primero entonces. Bien, entonces, dentro de este primer año estábamos haciendo encuentros, habíamos generado este primer producto, y hacia fin de año nos invitan a dar una charla en el teatro más importante de Salta. En un evento que era súper ahí paqueto, y nos dicen, nos gustaría que ustedes abran el evento. Entonces fue todo un honor, fuimos, abrimos el evento, y en los días previos tuvimos conversaciones con muchas personas. El esposo de una de esas personas, que organizaba el evento, que era orador en el evento. Era orador en el evento. Claro, que también era orador en el evento, nos contacta un mes después, más o menos, para preguntarnos si nosotros dábamos asesorías 1 a 1 a personas. Me pregunta si nos podíamos reunir en un café. Yo le digo, sí, claro. Y les pregunto a ustedes, de vuelta, ¿qué le digo? Y ustedes me acuerdo que dijeron, bueno, si te preguntas si ves que lo puedes ayudar y te pregunta el precio, decile, no recuerdo el monto creo que exacto. era $23 o $20, una cosa Claro, así. que en ese momento creo que eran, en Argentina eran 250 pesos. Y fui al café y hablando con esta persona, para mí fue súper claro que lo podía ayudar, porque era lo que ya veníamos haciendo en los encuentros. Yo podía darle una mano a esta persona. Y en un momento nos pregunta, ¿y se puede hacer? Y yo le digo, sí, ¿cuánto sale? Y yo recuerdo estar sudando al decir $23, porque nosotros hasta ese momento, una persona que recibía un mes entero de guía con webinars y con toda la pelota, estaba pagando $10. Y ahora de repente eran $23 por cada reunión, que hacían un total de más o menos $100 en un mes, y se sentía gigante. Y la persona automáticamente dijo sí. Y ese fue un momento para nosotros de... Claro, fue un momento bisagra. Y me acuerdo que, porque si bien estábamos luchando con este tema de emprender online, nosotros de vuelta habíamos tenido... O sea, teníamos años haciendo organización del tiempo. De hecho, habíamos trabajado en varias charlas y cosas así. Y además, bueno, de los otros negocios que habíamos tenido. Y me acuerdo que un día íbamos porque a Mati lo habían invitado para participar en un proyecto de un coworking, un personaje ahí bien oscuro. Le habíamos mandado un mensaje a Mati y le he dicho, che Mati, quiero que nos organicemos porque estoy organizando un coworking y quiero que vayan jóvenes, que estén activos. Me gustaría que vengas, ¿te acordás? Sí, había olvidado de esa reunión. Bueno, y me acuerdo que íbamos a esa reunión y Mati me dice, bueno, vamos juntos. Y el tema es que fuimos caminando. Íbamos caminando y yo me acuerdo que yo lo venía pensando hace un par de días y yo le decía a Mati, me parece que el próximo movimiento es irnos a servicios. Yo me acuerdo que fue una conversación que tuvimos. Pero había como una resistencia, porque nosotros decíamos, nosotros somos emprendedores online. Ya hemos vendido cosas físicas. Eso no es lo que estamos tratando de hacer. Nosotros queremos algo que sea del estilo de vida. Que era un grave error. Claro, que era un grave error. No es lo que les recomendamos. Porque ahora hacemos que va completamente de la mano. Pero
siempre me acuerdo de esa conversación y del error y de la duda de ¿será? ¿No será? Y ahí sí dimos un paso en positivo, que el error fue que nos demoramos demasiado tiempo con esta locura de no, negocio online, no voy a cobrar por algo físico, sino que voy a cobrar por algo que sea solamente online y no dependa de mi tiempo y todo eso. Y ahí empezamos a vender nuestros servicios. Que ahí, bueno, pasamos a otra etapa en la cual empezamos a trabajar activamente en el tema de servicios y trabajábamos con muchas personas en simultáneo. Hacíamos muchísimas mentorías a la vez. De hecho, para abrir las mentorías, me acuerdo que llegamos a hacer, no sé, en una semana 65 llamadas entre todos para charlar con personas interesadas, comentarles, ayudarlos. Era como una hora en la cual los asesorábamos. Era una hora en la cual el 80% del tiempo los asesorábamos, les respondíamos preguntas y dudas, les dábamos como una orientación, y el último ratito de la llamada era la parte más incómoda en ese momento porque no estábamos acostumbrados a hacerlo. Que era algo nuevo. Fue como un gimnasio súper intensivo para animarnos a esto de vender cara a cara y de decir, tengo esto para ayudarte, que te va a ayudar de esta manera, te puedo hacer un plan personalizado y cuesta tanto, y hacerlo cara a cara y esperar la respuesta en vivo, ¿no? No por mail, no por mensajito, sino cara a cara. Y lo hicimos, y ese tiempo, trabajamos muchísimo con el tema de servicios. Sí, y creo que fue el momento, o uno de los primeros momentos en los cuales Superhábitos pegó uno de estos despegues en facturación muy fuertes en facturación, y donde yo sentí ese pequeño vértigo de, mira, porque veníamos muy bien, o sea, veníamos trabajando muy bien, los encuentros tenían muy buen resultado. De hecho, gracias a los encuentros fue que nos invitaron a TEDx, nos escribían personas de otros países que habían llegado al sitio. Entonces, pero este fue un momento... Bueno, sí, y además había empezado a aparecer que nosotros, cuando empezamos, dijimos vamos a trabajar exclusivamente sobre productividad, y empezó a aparecer gente que nos preguntaba sobre nuestra experiencia previa en negocios. ¿Te acuerdas que Lu decía, en los encuentros los dividíamos en 3 grupos? Y nosotros hicimos todas las primeras mentorías, eran todas 100% de productividad. Era como, no tengo tiempo, ¿qué hago? Bueno, nosotros somos expertos en que la gente tenga tiempo y hablamos. Pero de repente empezó a llegar gente que nos decía, hey, ustedes son mentores en todas estas cosas. Bueno, ¿cómo fue su experiencia con esto? ¿No? Y también empezó a salir ese tema. Claro, y fue muy interesante porque de repente yo creo que nosotros mismos empezamos, y por eso es tan importante darse cuenta de que si uno tiene cosas que pueden ayudar a otras personas, normalmente se trata solo de canalizar eso. No hace falta seguir investigando, tratar de encontrar ahí un truco secreto para generar ingresos. Porque cuando pasó esta primera reunión en un café de que alguien nos dijo, pueden ayudarme uno a uno, lo que siguió entre eso y las 60 llamadas en una semana fue simplemente mandar un mail y decir, hey, ¿alguien más le parecería interesante que lo ayudemos uno a uno? Y de repente, a partir de hablar con todas esas personas, uno empieza a descubrir con más claridad cómo experiencias previas te dan herramientas para ayudar a otras personas. Y por eso es tan importante, y por eso nosotros tratamos con tanto hincapié en los cursos, en los programas de trabajo uno a uno, siempre que damos una charla, de decir a las personas, salgan allá afuera. Porque cuando uno sale allá afuera y de repente tiene muchas conversaciones con otros, se da cuenta de que cosas en la historia de uno, que quizás para uno son ordinarias, que quizás para uno son normales, o que quizás no eran tan llamativas o tan importantes, para los otros son una fuente enorme de aprendizajes. Y entonces es este momento tan de golpearnos la mano con la cabeza y decir por qué no estamos haciendo servicios hace 1 año y medio, también nos sirvió para revalorizar muchas experiencias previas que teníamos y a partir de eso mirar hacia adelante y decir, bueno, ¿cómo ordenamos esto a futuro? Y también se van uniendo los puntos hacia atrás porque teníamos de repente ese bloque gigante de contenido súper práctico del programa. Empezamos a hacer esto de los servicios, teníamos la experiencia de poner a prueba diferentes herramientas en los encuentros, y en las mentorías me acuerdo que al comienzo era súper personalizado, muy hecho para cada persona que llegaba, un plan súper a medida, y después nos empezamos a dar cuenta de patrones que se repetían, y es como que tomábamos de la experiencia de los encuentros, tomábamos guías prácticas que teníamos hechas y probadas, tomábamos herramientas del programa, las poníamos en práctica con estas personas en la mentoría, íbamos corroborando que sí funcionaban y hacíamos mejoras y cambios, y llegamos como a estructurar, bueno, estos son los 3 o 4 casos que suelen llegar a nosotros por las mentorías, y esto es lo que funciona más o menos como un programa para cada perfil.
que si ahora lo revisamos, tiene mucho que ver con los cursos que tenemos ahora, Sí. ¿no? Había un perfil de persona que llegaba Por con organización. lo que ahora es GTE, que es el curso de organización, otro perfil de persona que quería encontrar la idea para empezar a emprender, otra persona que quería desarrollar su negocio y vender y tener clientes. Y otra gente Y- que venía para vender exclusivamente. Exacto. Y es muy tierno ver en los comentarios personas de todas esas etapas. Personas que estaban en los encuentros, personas que incluso nos estuvieron en esa etapa de ir y hablar con alguien para ver si los encuentros tenían sentido, personas que estuvieron en el programa. En esa semana de 60 llamadas yo recuerdo que hablé con Flor de Dos Reinas y hasta el día de la fecha las chicas de Dos Reinas son parte de la comunidad y participan y suman cosas. Entonces, de vuelta, uno todo el tiempo está viendo cosas que podría mejorar. De hecho, hoy más temprano hablábamos de cosas que podríamos seguir mejorando Y que sabemos que van a tomar 3 años de implementar. y que por van a lo tomar menos. tiempo, pero en la medida en la cual uno mantiene ese foco en... Los grandes aciertos fueron siempre salir, hablar con gente y ver qué tengo para ayudar a esa persona y hacerlo. Y los grandes errores fueron cuando nos encerramos en nuestra cabeza a pensar en, esto suena muy cool y muy interesante, pero no estaba para nada anclado a esas personas que estaban allá afuera. Claro, y después se dio también la etapa de, bueno, ya vivir 100% del negocio, dedicarnos a esto exclusivamente, dejar los trabajos atrás y todas esas cosas. Entró la parte de las charlas, que eso fue otra cosa que hicimos. Hemos dado charlas ingratas, que es otra cosa vergonzosa quizás, porque hubo una época que nosotros ya habíamos ganado muchísima más popularidad, habíamos crecido mucho, los ingresos eran otra cosa, y entonces nos empezaron a llamar para dar charlas. Y dábamos charlas y cerramos un contrato con el gobierno de la provincia donde nosotros trabajamos. Que para nosotros era un momento de Gloria. de gloria y casi de misión cumplida, porque siempre habíamos hablado de ir a las charlas del gobierno y que no nos gusten. Entonces dijimos, bueno, esta es nuestra oportunidad de que esas charlas sean buenas para las demás personas. Claro, y ahí empezamos a dar charlas y nos pasó Muchísimas. Dimos muchísimas. Yo creo que, ¿te acuerdas que habíamos cerrado un contrato para dar 20 charlas en 3 meses? Sí. Al final no dimos las 20, gracias a Dios, pero yo fui a pueblos de menos de 5.000 personas a dar charlas donde para llenar las charlas lo que hacían era... Iban a los colegios a buscar a los chicos, claro, para igual que la de Cafayate, sí. Iban a los colegios a buscar, porque era la típica, el contrato con el gobierno de vamos a poner a alguien que dé las charlas, uno va con toda la mejor intención de, bueno, voy a hablar para que la gente que quiere emprender tenga herramientas, y en realidad lo que hacen es llenar el auditorio para sacar la foto de la charla llena de personas, y nosotros ahí, que ese año creo que Santi dio un montón de charlas. Sí, yo di un montón de charlas. Todas esas sí. que eran ir a los pueblitos, creo que las... Y desarrollaste muchísimo, que de vuelta, hablando de este impacto de salir allá afuera, hay muchísimo contenido que en ese ejercicio de tener... Había semanas que tenías 2 charlas en una semana. Sí. Y en ese ejercicio de repente, a veces la charla podía ser la misma porque eran 2 lugares diferentes, pero la mayoría de las veces nosotros en este esfuerzo estábamos generando material nuevo. Y si bien después descubrimos que las personas que nos habían contratado no tenían la misma misión que nosotros con respecto a las charlas, entonces no estaban invitando a emprendedores o generando un contexto para emprendedores, sino llenando el lugar de personas, fue otra etapa de mucho desarrollo de contenido y de entender herramientas. Y lo que hacíamos era terminar aislando a los emprendedores dentro de la audiencia y hablando con ellos para ver, esta herramienta te sirve. ¿Cómo es de acuerdo a tu experiencia? ¿Cómo la acomodarías? Sí, pero ahí también hubo un momento que para mí fue bisagra, que fue cuando nos invitaron a dar una charla en Tucumán, que es una ciudad que está a 5 horas de acá. Y me acuerdo que nos invitaron a mí y a Mati a dar una charla, que la negoció Wadi, que es nuestra hermana y era nuestra socia en ese momento, que estábamos todos re felices con la negociación de la charla. Y en ese momento, por solo esa charla, era que íbamos a dar 2 charlas, creo que nos pagaban, eran algo así, casi $2.000. En ese momento eran casi $2.000. Y nos invitaron a un hotel 4 estrellas, ¿te acordás? Sí. Entonces eran como cada habitación tenía 2 camas. Después de ir de estar en Cafayate y en Rosario, que son 2 pueblos acá cerca, que no tenían mucho glamour el lugar de las charlas, de repente llegamos a Tucumán. Muy rockstar todo. Claro, y me acuerdo que fuimos y no solo que eran 2 camas por habitación, sino que teníamos 2 habitaciones para nosotros 2. Claro. Entonces tenemos 4 camas y 8 plazas para 2 personas. Sí, y un televisor gigante. Yo me acuerdo que estaba así. Tengo una foto con el celular porque digo, ¡wow! ¿A dónde he llegado? ¿Cuánto hemos crecido? Aparte era muy rockstar porque era como que los buscaban, los llevaban, tenían el hotel separado, todo organizado. Bueno, y ahí también fue un momento de darnos cuenta también como gente que nos seguía y que no...
el alcance. Por ese momento ya teníamos más de 1000 personas en nuestra lista de mails. Y el podcast ya existía. Y cuando llegamos en Tucumán, ahí también lo conocimos a Franco. Que todavía es parte de... Que todavía es muy parte de la cercana. comunidad. Y en ese momento recuerdo de que nos contaban de, sí, porque escuchamos el podcast. Y fue como, ¿Hay alguien que escucha el podcast? Claro, ¿hay gente que escucha el podcast en algún lugar? Entonces, creo que fue muy interesante, porque también una cosa que a uno le pasa como emprendedor es que uno necesita esto de tener perspectiva. Vos decís, yo estoy haciendo este negocio, ¿es bueno, no es bueno? ¿Qué debería pensar que soy un crack? No tengo que pensar que soy un crack. Y es difícil encontrar el punto y no quedarse encerrado en la cabeza de uno. Y de repente todas estas experiencias nos empezaban a dar puntos de referencia y a ayudarnos a ver, esto está bien. De hecho, el podcast se vio fortalecido gracias a eso, porque dijimos, bueno, mira, hay personas que lo están escuchando, se merece un poco más de nuestra atención. Y las charlas, hubo un momento donde fuimos, hablamos con la gente del gobierno, nos dijeron, ¿quieren dar más charlas? Y le dijimos, no, gracias, porque esto no está teniendo impacto. Y esa brújula constante solo se la puede tener en este contacto con otras personas. Y esa fue una de las motivaciones para llegar a los 200 episodios del podcast, que es poder hablar de cosas útiles y que tengan mucho impacto. Claro, y era tener literalmente miles de descargas por día. Acá en los comentarios han recordado una de las experiencias que no están en la lista, pero puede ser como un mini bonus, que creo que es de esa época. No sé si recuerdan, en un momento salió un artículo que era cómo mantener un hábito incómodo durante 30 días. Y yo dije, yo voy a hacer un blog, un blog diario en video durante 30 días. Y fue una experiencia, recuerdo que pasé muchísimo tiempo editando videos, y acá hay personas que recuerdan esa época. En cuanto se terminó el desafío, dimos de baja todos esos videos. Era haciéndole un bien a la humanidad. Yo supongo que Enzo se acuerda, pero contá para los que no se acuerdan, ¿cuál era la consecuencia que te motivaba a hacerlo todos los días? Si no cumplía con los 30 días, tenía que ir... pero eso fue en 2000... Tiene que haber sido 2016. 2016. Claro, si no cumplía, tenía que ir a Jiu-Jitsu con Sam. No, tenía que ir a Muay Thai conmigo. Muay Thai, peor todavía. Te teníamos que patear la pierna, sí. Eso es lo que teníamos que hacer. Sí. Así que Mati dormía muy poco, pero terminaba los videos todos los días. Todos los días me quedaba la noche. En esa época empieza a suceder, o sea, un salto súper interesante. Un poquito antes, nosotros ya la gente nos había empezado a consultar sobre nuestra experiencia de negocios y habíamos empezado a pasar un poco de productividad y se había empezado a sumar todo el tema de negocios. Y de repente, en un momento cuando dijimos, bueno, mira, estamos ganando plata con nuestros servicios, ok, buenísimo, pero nuestro objetivo era lo online, era como algo que nosotros queríamos hacer, y dijimos, bueno, tenemos que hacer algo. Y John, que es un mentor, nos dijo, ustedes tienen que escuchar lo que su audiencia quiere, que necesitan pasar. Y entonces dijimos, bueno, vamos a hacer un estudio, y esto fue una gran idea, y mandamos una encuesta que contestaron en ese momento 400 personas de la comunidad, preguntándoles como, ¿quiénes son ustedes? ¿Qué problemas tienen? ¿Por qué nos leen? ¿Qué necesitan? Y ahí encontramos que tenemos lo mismo que teníamos en los encuentros, básicamente. Tenemos todo un grupo de personas que querían trabajar productividad y estaban en esa etapa de me quiero organizar. Mucha gente que quería empezar un negocio, gente que ya tenía negocios, y mucha gente que tenía un negocio mientras trabajaba. Y entonces salió y empezó toda una etapa hermosa, y ahora vamos a hablar de cómo se formó y después vamos a ir a todas las cosas que nos pasaron vendiendo ese producto, que fue la etapa del nacimiento de INMT. Claro, porque Superhábitos fue evolucionando, hemos aprendido mucho sobre la importancia de ser específicos en las ofertas, en las cosas que uno presenta, en los programas que uno desarrolla. Y en ese momento, un tema que surge y ha aparecido varias veces es la importancia de etiquetar correctamente los recuerdos. Cuando algo nos pasa, si no le damos el significado correcto a nuestras experiencias previas, podemos cometer errores. En nuestro caso, un error que estábamos cometiendo era pensar, bueno, en Argentina, a través de Internet no se pueden generar ingresos. ¿Cómo lo sabes? Porque yo hice un producto a través de Internet y no generé tantos ingresos como podría. Y en ese momento apareció un mentor que nos dijo, ahí estás equivocado, porque el problema no es generar algo a través de Internet, el problema es cómo generaste algo a través de Internet. Nos dijo eso que dijo Santi recién de escucha más, desarrollar un programa a partir de eso y dedicarle tiempo y paciencia a que ese programa sea excelente. Que iba muy en contra, era muy incómodo, por eso muy adecuado al momento, porque iba muy en contra de la ansiedad emprendedora de la que ya hemos hablado varias veces, porque implicaba esto, ¿no? Como frenar, preguntarle a la audiencia, escuchar, analizar y estar muy presentes. Y creo que fue un mentor que nos cayó del cielo, que apareció en el momento adecuado, para que podamos hacer como todo este proceso que fue largo. Claro, y empezó un año completo de empezar a desarrollar lo que ahora es el curso de cómo iniciar un negocio mientras trabajas. En ese momento iba a ser un libro
supuestamente. Y fue un año durante el cual hicimos dos cosas a la par. Empezamos a desarrollar el contenido y contactamos a personas que ya estaban en la comunidad y les ofrecimos ir enviándoles ese contenido para que lo pongan a prueba a medida que iban pasando los meses, para nosotros saber que funcionaba y que les traía resultados. Y a la par empezamos a medida que estas personas nos daban feedback, a hacer eventos presenciales donde poníamos ese conocimiento a pruebas. Sí, que de hecho nosotros en ese momento teníamos como un gran tema y era, estamos por hacer un producto de negocios. No somos millonarios. Vivimos de nuestro negocio, pero no somos millonarios. Entonces me acuerdo que tuvimos una discusión ética, como, hey, ¿está bien que hagamos este producto o está mal? Entonces lo que dijimos fue, INMT va a hacer un curso para que vos pases, teniendo un trabajo, a llegar hasta tu primer cliente. Esa era como la promesa. Vos vas a crear un negocio y vas a tener un cliente. Porque nosotros sistemáticamente y en varios negocios habíamos tenido mucho más de un cliente. Pero nunca nos habíamos hecho millonarios. Entonces dijimos, bueno, no vamos a vender este producto. Y ahí pasó eso, como que dijimos, bueno, nosotros tenemos nuestras reglas que usamos con nuestros clientes siempre, es que vos no puedes vender algo que vos no hayas hecho y que no hayas hecho que alguien haga. Si vos no hiciste que alguien lo haga o vos no lo hiciste y vos no lo hiciste, no lo puedes vender. Está fuera. Entonces nos dijimos, ok, ya lo hicimos varias veces, pero tenemos que probar de que podemos hacer que alguien lo haga. Entonces, por un lado, Mati armó este pequeño grupo, que de hecho el otro día estaba viendo la planilla de alumnos de INMT y veía que hay varios que están gratis porque todos estaban gratis. O sea, todos entraron gratis porque nos ayudaron. Era el grupo del Proyecto Secreto X. Claro, entonces por un lado, Mati se puso a hacer esto con el Proyecto Secreto X y les daba el material para que ellos vayan avanzando con eso. Por el otro, empezamos a hacer talleres presenciales con las ideas del curso y además Mati va escribiendo el libro por aparte. Que claramente la parte de escribir el libro no fue una buena idea. Creo que creo que tenías 200 o 300 páginas de los primeros 2 capítulos. Sí. ¿Te acordás? Fue como el gran efecto Mati escribiendo, que es como bastante... Todos los días escribías 1 hora a la mañana, ¿no? Todos los Bastante días, productivo. claro. Me levantaba muy temprano a la mañana, escribía 1 hora y recuerdo la vergüenza en cada reunión. Nosotros tenemos siempre reunión los viernes y todos los viernes yo llegaba y Mati, ¿en qué está el proyecto de INMT? Tengo 10 nuevas páginas. ¿Del siguiente capítulo? No. Es el mismo capítulo. Es el mismo capítulo. Al día de hoy no sé por qué eran tan largos esos capítulos. No me lo expliques igual. Bien, pero no lo voy a explicar, pero sucedió. Pero sucedió. Exacto. Entonces fue un año completo donde estábamos desarrollando mucho contenido, haciendo todas estas charlas, y en el medio nos pasaron un par de cosas bastante graciosas. Claro. Y nosotros, por ejemplo, en esa época no sabíamos que existía Facebook Ads, que es una excelente manera de vender un producto para que la gente vaya. Nosotros en esa época hacíamos eventos presenciales y teníamos una lista de mails, pero nuestra lista de mails era mayormente internacional, o sea, muy compuesta por españoles, mexicanos, mucha gente de Buenos Aires, muy poca gente de Salta, que es de donde somos nosotros. Entonces, cada vez que queríamos hacer un evento, lo que hacíamos era mandamos un mail que respondía muy poca gente, diciendo, charla en Salta, y era como, no me importa. Y publicábamos en Facebook. Y totalmente orgánico. Íbamos a la tele y a la radio, ¿no? Era lo que normalmente hacíamos. Que ese es un detalle que por ahí muchas personas no saben. Superhábitos durante los primeros 3 años y medio prácticamente funcionó pura y exclusivamente a base de crecimiento orgánico. Claro, no había anuncios. No había publicidad de ningún No había tipo. publicidad, exacto. Y bueno, el tema es que en una de esas cosas, como lo que empezamos a hacer, es nosotros tenemos contacto con la gente de capacitaciones del Estado. Entonces me dijeron, che, miren, si quieren podemos hacer un café emprendedor que nosotros lo convocamos y nosotros dijimos, bueno, y después nosotros ahí hablamos de nuestra charla. Ahora, cuando nosotros saben, y la gente que trabaja conmigo, de hecho hoy estuve trabajando con alguien a ayudar a hacer su presentación de ventas, ahora tenemos toda una ciencia para hacer presentaciones de ventas. Pero en esa época nosotros decíamos, hacemos una presentación, damos muchísimo valor y después decimos... Y eso va a solucionar y todo eso el problema. El tema es que hicimos un café emprendedor que fueron la televisión todo y fueron como 60 personas. Y esas fueron como 2 o 3 personas a un taller. Que era justo unos días antes o un día antes del taller. Claro. Que era pago. Pero este primer café, de hecho, una persona que fue a ese café se sumó hace poco a INMT. Ah, mira. 2 años y medio después. En el primero, el que eran 60 personas y fue la tele y nos sentíamos muy populares. Recuerdo que estábamos sentados en una mesita muy chiquita. Rodeados de gente. Rodeados de personas. Sí, los sí. 3, así, encima muy formales porque es lo que haces cuando no claro, sabes. porque es lo que haces cuando querés Cuando tratar no sabes de nada alguna mejor forma que de eso. solucionar el problema. Y estábamos todos sentaditos en esa mesa redondita chiquita y muchas personas mirándonos. Claro. Y ahí
salió más o menos bien, entonces dijimos, lo tenemos que hacer de vuelta. Y organizamos otro taller gratis, pero en un café en la otra cuadra. Dijimos, otra cuadra, un lindo café. ¿Cuánta diferencia va a ser una cuadra? Claro, ¿cuánta diferencia va a ser una cuadra? Y nada. El día que hicimos este café y teníamos el taller al otro día, era el día antes del taller. Y no teníamos muchos inscriptos en ese momento. Creo que había, no sé si había 7 inscriptos para el taller, que no era particularmente caro. Y fuimos con Mati y lo dimos nosotros dos al taller. Me acuerdo que hicimos una charla y había como 20, 25 Dijimos, personas. no te preocupes. Nosotros lo hacemos. Nosotros nos encargamos. Esto va a salir muy bien. Esto va a salir muy bien. Y me acuerdo que fuimos, dimos la charla, la gente se reenganchó con la charla. Y dimos la charla y bueno, terminó la charla y la gente... Bueno, y mañana tenemos un taller. Va a estar muy bueno. Va a estar muy bueno, vengan, por favor. Y la gente como, gracias chicos. Mucho gusto. Mucho gusto, la gente se acercaba, muchas gracias chicos, y se fueron. Y me acuerdo que terminó el taller y se fueron todas las personas, nos quedamos solos con Mati. Y nos dimos cuenta que no habíamos vendido nada. Cero. Nadie se había acercado a preguntarnos el precio del taller. Y me acuerdo que íbamos, siempre me acuerdo de esa caminata de vuelta. Íbamos caminando con Mati, después nos encontramos con Luis y con Guada. Y me acuerdo que estábamos, como que yo les decía, creo que... Para las personas que por ahí conozcan el lugar, era cerca de la plaza de la legislatura, un atardecer, caminando. Sí. Atardecer, anochecer. Un día caluroso, pero no en nuestro corazón. Y me acuerdo que, creo que lo dije, por ahí no deberíamos hacer esto. Como que pensé, por esto de emprender no es para nosotros. Por ahí es todo un error. Deberíamos estar haciendo otra cosa. Porque además lo sentís, es como que eso lo sentís mucho más cuando te expusiste, cuando diste la cara y no obtuviste como silencio, no obtuviste ni un me interesa, pero no puedo, nada. Es como que te sentís muy vulnerable, te sentís muy expuesto, rechazado y te empezás a replantear absolutamente todo. Entonces son esos golpes duros que suelen pasar. El otro día en la comunidad de INMT alguien preguntó cómo uno lidia con las montañas rusas emocionales. Y creo que algo que fue muy útil para nosotros en ese momento, y no sé si se acuerdan de esto, íbamos caminando, Santi dijo esto, y salió el tema de, bueno, pero ya nos pasó cuando lanzamos el programa de que pensamos esto. Y lo único que hubo que hacer fue reacomodar, ajustar. Ya teníamos toda una experiencia detrás, y ese es el problema de las partes bajas de las montañas rusas emocionales, y es que a veces uno pierde perspectiva, pero cuando nos sentamos y miramos la situación fríamente, habíamos sumado una charla más, habíamos tenido una buena interacción con las personas, simplemente nos faltaba mejorar una parte del proceso. Sí, y después de eso seguimos vendiendo. Al final del taller se fueron como 13 personas, así que... O no, más gente. ¿Eso fue el del Hotel Salta? Ese fue el de Patios del Lerma. Patios del Lerma, que fue un gran taller. De hecho, creo que fue el mejor. Fue uno de los últimos talleres de ese año antes de ya el lanzamiento del producto, y fue fantástico. De hecho, los testimonios en video creo que todavía están. Todavía tenemos los videos en testimonio, que de hecho los grabó Lale. Ese día lo conocimos a Lale. Ese día lo conocimos a Ale, y Ale fue con su super cámara y nos hizo el súper recontrafavor de grabar un poco de imágenes del taller, que aparte estaba muy lindo el lugar, estaba muy bueno, y grabó unos testimonios de las personas después del taller que también son súper lindos. A medida que fue pasando eso, nos dimos cuenta de que la idea de hacer un libro de INMT era una pésima idea, y después de muchos meses de Mati escribiendo el libro, decidimos armar el curso. ¿Viste todos esos meses escribiendo 1 hora todos los días? Bueno, no importa. Archivalos en el cajón y vamos a armar un video. Era un proyecto de Scrivener, para las personas que por ahí lo conozcan, es un programa para escribir libros. Era un proyecto de Scrivener, tenía 25 versiones súper complejas, capítulos, subcapítulos, un desastre. Y recuerdo ese día donde dijeron, no, bueno, mejor lo armemos con otro formato, que fue una mezcla de dolor y alivio, porque no estaba ni a la mitad. O sea, tenía por delante meses. Te estábamos dando permiso de que no lo termines y estaba todo bien. Exacto. Y empezamos a hacer, y salió la primera versión de INMT, que en ese momento, y este es como un pequeño anécdota, aprendizaje, creo que el precio de salida iba a ser $47. Sí, ese era el objetivo que nos habíamos propuesto a nivel interno. Claro, vamos a tener nuestro primer producto online nuevo después de esa experiencia fracasa, que en realidad habíamos estado ganando plata con el programa todo ese tiempo. Pero igual para nosotros $47 era como, algo grande, porque veníamos del programa que eran $10 por mes. Claro, y en ese momento nos sentamos con otro amigo mentor
que nos dijo, chicos, el precio que están planteando ustedes es ridículo. ¿Y qué precio nos dijo que lo pongamos? $147 como mínimo. Como mínimo. Y nosotros pusimos a 147. 147. Digo, va a salir $147. Y salió la primera... Hicimos la versión con mentoría. También. Claro. Y que también salía había una versión 500. con mentoría que salía $500. Que en ese momento era como básicamente sumar el precio que Claro. nosotros cobrábamos por las mentorías. Que en Ve- ese momento era mucho más caro que al principio. Claro. Y la idea era básicamente si vendemos uno de $500, cada uno puede comprarse un descapotable Sí. Una casa nueva. automáticamente. Automáticamente. Y hicimos la primera versión, creo que vendimos 6 cursos. En la primera edición de INMT entraron 6 personas. Pero Y se vendió, perdón, esto es súper anecdótico porque está en nuestro corazón para siempre. Vendimos uno con mentoría, no lo podíamos creer. Y entró a las 12 menos 5. Cerrábamos a las 12 menos 5. Entró ese Entró ese pago del programa con mentoría. de $500. Que ahora no se puede conseguir el curso a $500, ni la versión más básica. Que fue muy interesante porque algo que quizás nosotros no nos dábamos cuenta en ese momento es que gracias a toda esa experiencia previa de traumas y noches llorando, mencionamos lo de la charla, también hubo un webinar donde estábamos solo nosotros conectados en el webinar. Después de toda esa experiencia, habíamos logrado algo que nos pasó de ese momento a 1 año y medio después, que personas que tenían sitios grandes venían y nos decían, no se puede vender un producto de más de $100 en Argentina. Nosotros, en la primera apertura, se había vendido a más de $100 y a partir de ahí el precio había continuado subiendo. Y es muy interesante cómo el trabajo previo había logrado que la oferta sea buena y el estar rodeado de las personas correctas, de vuelta gracias a esto de estar todo el tiempo en movimiento, nos había permitido llegar a ese consejo clave. De hecho, al día de la fecha, me ha pasado este año de que vengan personas y me digan, en Argentina no se puede vender productos. De hecho, nos pasó en más de Barcelona $100. hace poco que alguien nos dijo, chicos, pero ustedes piensan que se puede vender algo, creo que más de $200 en Argentina, y nosotros decimos, hemos vendido más de 100 productos a $500, por lo menos. Y la gente dice, no se puede, como que sigue existiendo esa reticencia al día de hoy. Claro, que es 100% un mito, 100% un mito, pero que está ahí. Y ahí una de las reflexiones que surgen es la importancia de que los consejos vengan del lugar adecuado. Porque si nos ponemos a escuchar a todas las personas que no lo hicieron y que por lo tanto dicen que no se puede porque de esa forma se sienten más felices y tranquilas con no estarlo haciendo, nosotros nos podemos quedar atrapados. En cambio, cuando escuchamos a las personas que ya lo están haciendo, de repente decimos, ok, sí se puede, tengo que descubrir cómo. Y ese es el punto mágico. Claro, y tengo que traer algo que Mati pasó ahí por arriba recién, y es la anécdota del webinar. Nosotros no usábamos webinars para vender o seminarios online. Y entonces habíamos escuchado que un par de nuestros amigos mexicanos estaban haciendo muchos webinars. Entonces dijimos, vamos a hacer un webinar. Y eso va a solucionar todo. Estaba empezando, por lo menos a nivel Latinoamérica o entre nuestros pares, estaba empezando como esta moda, comillas, de usar los webinars Sí. muy seguido. Y bueno, nosotros lo observábamos y dijimos, bueno, vamos a hacer lo mismo. Y organizamos un webinar y no fue absolutamente nadie. Que no recuerdo bien ahora los detalles logísticos, pero no era un webinar para todas las personas de la lista. No recuerdo si lo habíamos publicado solo para un grupo particular. No era general. Me parece que hubo algún tipo de segmentación. Claro, yo creo que había una Que segmentación. hubo una cantidad de inscriptos al webinar ridícula. Si eran 10, es Claro, mucho. fue una cosa así. Pero yo recuerdo Había muchos indicadores de que estaba todo mal lo que estábamos haciendo y nosotros persistimos y lo seguimos haciendo. que algo que de vuelta para las personas que ya nos conocen, nos escuchan decir siempre es la importancia de los benchmarks. Y de ser consciente de cómo diferentes volúmenes de listas o diferentes volúmenes de personas a las que uno alcanza van transformándose en base a las diferentes etapas del proceso. Nosotros en ese momento estábamos en proceso de tratar de descubrir cuáles eran estos puntos de referencia. No los teníamos, no los previmos. Y llegó el día del webinar, nos conectamos nosotros. Estaba en una locación estábamos Lu y yo con una computadora, en otra locación estaban Santi y Guada con otra computadora. Y había una persona conectada, que era esa otra computadora en la transmisión. Apareció una persona número 2 y se fue. Y creo que íbamos 5 minutos de un webinar de 1 hora y media. Y lo que hicimos fue dar el webinar de 1 hora y media hasta el final. Para nadie. Para nadie, salvo para nuestros propios oídos. Y quedó grabado, después lo enviamos al día siguiente como la repetición Un giorno a las tristísimo. personas que se habían inscrito y me parece que nadie respondió.
No, nadie respondió. Sí. Y yo me acuerdo que yo estaba, y me acuerdo que caminaba y decía, ¿por qué? Como, ¿Por qué no nos funciona a nosotros? ¿por qué, claro, ¿por qué no funciona? Y vos sentís como que la vida te lo hace. Vos decís, ¿por qué me estás haciendo esto a mí? Pero en realidad simplemente es lo que pasa. Simplemente las cosas requieren tiempo y si vas a emprender tenés que saber que, como haber escuchado en esta transmisión, vas a cometer muchos errores en el medio. Y retomando un poco lo que hablábamos al comienzo, todas estas cosas pasaron mientras Super Hábitos seguía creciendo por 3 cada año. Es más, en algunos de estos años Super Hábitos creció Hubo un por año que 10. crecimos por 10, sí. Entonces, pero estas cosas pasaban en el medio y estos golpes uno los siente O sea, y en gigantes. facturación, porque nuestra lista crecía mucho más que por 3 Claro, todos los años. en facturación. Y es, de vuelta, lo interesante es cómo, a pesar de estas cosas, ese crecimiento estuvo ahí. Bueno, también tuvimos esto lo digo rápido, tuvimos el taller en Buenos Aires, que fuimos a dar un taller en Buenos Aires en base a nuestra lista y creo que perdimos plata. Perdimos plata Me por una parece cuestión de que en ese- logística. Hicimos Facebook Ads en ese. O tratamos No. y perdimos Me parece plata. que hubo un intento, me parece que por eso también, eso sumó a que estemos en rojo porque fue un gasto que no volvió, pero me parece que fueron 5 o 6 personas al taller, Sí, Sí. 6 entre personas las por lo cuales, menos. si no me equivoco, estaba Caro Estaba caro. y estaba estaba Roxana también, Sí. pero entre los gastos del viaje, Salta a Buenos Aires, entre los gastos de alojamiento, Para todo el mundo hay 1.500, 1.600 kilómetros Salta a Buenos Aires. entre todos esos gastos, más el gasto de pagar el lugar para dar el taller, más los materiales, más este experimento de anuncios que habremos hecho, no me acuerdo cómo. Eran anuncios, pero no eran en Facebook. Eran algo diferente. Sí, algo que fue un fracaso. Eso Porque, ¿se lo acuerdan que en un sabemos. momento hicimos... Ese fue un momento que de existía... tensión en la reunión. Sí. Como, chicos, gasté tipo, ¿no? ¿Cuánto era? 6.000 pesos en ese momento en publicidad. Y entraron Ya sé los 500. números. ¿Qué son estos números? Caían lágrimas. Bueno, pero ese año Estaba muy también, enojado esa también reunión. gastamos en un medio de publicidad muy poco efectivo, que era aquí en Salta una especie de lista que supuestamente tenía No me acordaba de eso. ¿Cómo La se de llamaba? Infovip. Infovip. Eso, Infovip. Qué Que era como pérdida una de lista plata. de publicidad muy, como revista de publicidad, pero por mail. Claro, que lo usamos Exacto. para promocionar uno de los talleres. De Perdimos más está decir, plata. no llegó nadie a partir de esa publicación. Pero de vuelta, una cosa muy interesante es como con que de cada etapa uno saque un aprendizaje. No repitamos los errores. Por suerte, no tenemos 2 charlas en las cuales pasó lo mismo, 2 webinars en los cuales no hubo nadie, 2 productos que nadie compró. Entonces, si uno de cada uno de estos golpes saca algo automáticamente y lo utiliza para el paso que sigue, lo bueno es que en ese momento de sacamos el aprendizaje y siempre nos llevamos algo más. Nos llevamos contenido que generamos, nos llevamos personas que llegaron. Caro, que llegó en ese taller de Buenos Aires, al día de la fecha es una persona que nosotros no solo que queremos muchísimo, sino que es una parte súper importante de la comunidad. En un montón de proyectos nos acompañó, nos dio una mano. Entonces, ese estar todo el tiempo recibiendo el golpe directo en el punto donde te hace sentir que te quedas sin aire y tomarse el tiempo para respirar y de ahí volver fue fundamental. Y ahí es donde uno toma perspectiva y dice, hey, igual estamos creciendo, igual las cosas salen bien. Claro, y de ahí, como ya porque pasamos por los puntos, pero para cerrar en hablar de cosas que siguen pasando, nos pasó en un lanzamiento de INMT, porque a partir de ahí sacamos GTE, sacamos TMI, tuvimos pequeños éxitos con esos productos, pequeños fracasos también, lanzamientos que no vendíamos nada, sacamos el libro, que fue, bueno, eso fue un éxito definitivamente. Es que con el tiempo hemos ido afinando mucho, entonces Y siguen sobre habiendo todo no- errores. No repitiendo errores 2 veces. Eso Claro. es clave. O sea, siguen habiendo errores. Empezamos a grabar el episodio número 200 Y la cámara no y las funcionó. cámaras fallaron. Porque tenía que pasar. Eso nos pasa por elegir este tema para el episodio. Pero lo bueno es que siempre esos errores aparezcan en el área de lo no conocido. Claro. Y bueno, nos pasó una de las, yo diría como de las últimas grandes anécdotas de fracaso, y podemos ir a la última. Fue un lanzamiento de INMT. Nosotros empezamos a lanzar INMT, empezamos a tener lanzamientos de más de $10.000. Y hubo un lanzamiento que dijimos, bueno, acá la vamos a romper. Y me acuerdo que lanzamos, y ustedes ya estaban viviendo en la casa que están viviendo ahora. Y abrimos el carrito y Que- nada. Hasta ese momento ya habíamos hecho varios lanzamientos y en todos los lanzamientos siempre el primer día se había vendido. Siempre habíamos Siempre. vendido. Y habíamos invertido en mentores y habíamos hecho un par de cambios. Y abrimos y el primer día no vendimos nada. ¿Qué? Digo, ok, bien, son 9 días de venta, no pasa nada. Día 2, nada. Me acuerdo que íbamos a comprar empanadas todos los días después de la jornada. Para ahogar penas.
Sí. Y me acuerdo que tercer día no vendimos nada. Y pensaste, ¿por qué a mí? Claro, y pensé eso. Y me acuerdo que estábamos con Mati y tuvimos ese momento de catarsis. Claro, ¿acaso arruinamos? ¿Acaso no se puede? Esa es una pregunta que uno se hace realmente. Sí. Como, ¿será que...? Es una pregunta irracional porque claramente se puede. Sí. Racionalmente. Pero emocionalmente vos decís, ¿será que esto es? ¿Será que yo quería pasar a tener un lanzamiento de $20,000, por ejemplo? Y no, ya está, es todo lo que puedo hacer. No se va a dar, mala suerte. Sí, o de vuelta esa sensación de silencio del otro lado, porque en el lanzamiento pasaba que eran 3 días de... Creo que todavía no hacíamos transmisiones en vivo, ni esta cuestión más interactiva. Entonces, eran 3 días de compartir correos y recibir muy poca, o sea, no recibir, bueno, que no entre ninguna venta y tampoco recibir mucho feedback, entonces no entender qué estoy haciendo mal. Es como esa desesperación de que alguien me diga qué tengo que hacer mejor, así lo corrijo. Todo bien. Hicimos todo igual o incluso intentamos hacer mejoras, pero no se repitió el patrón que se venía repitiendo. ¿Qué está pasando? Y 3 días enteros que se hicieron eternos. Claro. Y bueno, al final ese fue el mejor lanzamiento que tuvimos, porque eso fue el lanzamiento que nos sentamos, y este es un gran consejo para toda la gente que está aprendiendo marketing y cosas de negocios en general. Ese fue el lanzamiento en que nos sentamos. Yo justo había tenido un framework de objeciones de venta y dijimos, ok, habíamos tomado los puntos de un mentor y habíamos hecho varios cambios y dijimos, ok, ¿por qué hicimos estos cambios? Sentémonos a entender qué es lo que está pasando acá, cuáles son los problemas, por qué la gente no compra. Leamos las objeciones y volvimos a estar presentes en el lanzamiento. Hicimos modificaciones, cambiamos y cerramos. Y si quieren traigo la última gran cosa. Que en ese momento una preocupación que teníamos era, acabábamos de subir el precio y entonces la duda era, ¿acaso llegué al precio en el cual nadie compra? Que es una pregunta que escucho súper seguido de emprendedores. Y la respuesta casi siempre, ahora lo sabemos, es, el precio no es el problema. El problema es cómo estás encarando esto. Claro, y el problema de tu precio es que es demasiado bajo probablemente. Lo más probable es, claro, para la mayoría de los emprendedores el problema es que el precio es bajo, no que el precio sea alto. Y lo que en ese momento nos volvió a aparecer fue esto de, si estás metido en tu cabeza haciendo algo en automático porque viste o escuchaste a alguien que dice que eso es lo que hay que hacer, pero no entendés la lógica detrás, esto no va a funcionar. Volvé un paso atrás, volvé a la esencia, analizá cuál es la conversación que estás teniendo y a partir de ahí comunicar. Y como decís vos, fue el mejor lanzamiento. Desde ese momento cada lanzamiento ha continuado siendo mejor que el anterior. El último lanzamiento fue uno de esos meses, fue un mes récord para nosotros, pero sí, definitivamente. Uno de esos momentos en los cuales uno mira y dice, bueno, si pudiese llamar 5 años atrás, lo que me diría a mí mismo es, no te preocupes, que va a haber un momento donde te van a pasar cosas que vos no pensás que pueden pasar. Bueno, y de hecho, eso es algo como... Bueno, creo que podemos cerrar con reflexiones cursis de ese tipo. Claro. Pero con reflexiones cursis como la que dice Mati. Hoy a la mañana estaba acá abajo del estudio, justamente estaba escuchando música, estaba saltando la soga, haciendo mi rutina de los miércoles. Y saltar la soga para mí es como correr para la gente. Simplemente lo hago en automático y me ayuda mucho a pensar cuando estoy solo. Y pensaba... en el episodio 200 y pensaba qué lejos que hemos llegado y cuántas cosas tenemos hoy que si vos me hubieras dicho puedes ganar lo bien que ganamos ahora, tener mi casa, estar súper cómodo, trabajar, poder viajar a donde quiera todo el tiempo, hace varios años atrás yo hubiera dicho esto es imposible o es solo un sueño. Y es muy difícil porque al mismo tiempo tenemos hoy en día un montón de cosas que sabemos que queremos hacer. O sea, yo ya tengo preparado para reuniones de la semana que viene cosas para que hagamos los próximos 3 años. Y yo sé que podemos duplicar o triplicar como negocio, pero está bueno tener ese momento de decir, si cuando estábamos, por ejemplo, volviendo fracasados de esa charla que no vendimos nada. Al atardecer, claro, con frío en nuestros corazones. Claro, si alguien me hubiera dicho, Santi, vos ahora, tipo, tantos años después, vas a estar en ese lugar, yo hubiera dicho, es todo lo que necesito saber para seguir haciéndolo, solo que en ese momento no lo sabemos. Pero sí sabemos que si trabajas lo suficiente, si persistís, si sos inteligente, los resultados llegan y lo vemos con un montón de gente dentro de la comunidad. Que también este consejo que nos dio ese mentor en su momento de estar más presente se aplica en un lanzamiento y se aplica en todo este proceso, porque por ahí no siempre tenemos registros. Está bueno tener registros para hacer esto de poner en perspectiva, ¿no? Me pasó, por ejemplo, hoy, creo que fue hoy o ayer, les contaba a los chicos que estaba escuchando, me puse a escuchar un ratito, lo máximo que aguanté, el episodio número 1 del podcast. No lo hagas.
No te hagas eso. Incluso no llegué a hacerlo, pero ver el primer episodio que hicimos en video, y si uno ve eso y mira su presente, rápidamente puede tomar perspectiva y decir, wow, más allá de la cantidad de años, que son muchos años, más allá de la cantidad de episodios, que son muchos episodios, es el proceso en sí, que es como muy paso a paso, muy de pequeñas decisiones todos los días, de hacer un webinar que no vaya nadie y decidir levantarnos al día siguiente, sentarnos a pensar, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Sí. Hacer un lanzamiento que no se venda nada, sentarnos y decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y todo el tiempo estar ajustando y pensando, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y seguir haciendo. Bueno, ¿quieren hablar de ahora qué hacemos? Porque se acaba de desconectar Facebook, ¿puede ser? Bien. Bueno, ¿Y tenía ahora qué que pasar. hacemos? Ahora O sea, tenía que terminamos. pasar. Yo creo que No, todas pero- estas pero- cosas pero- tenían que pasar. Pero es interesante y por ahí es la reflexión que creo que tienen que tener las personas que nos están escuchando, y es, tenés que estar al otro día, eso es lo que tenés que hacer. Tenés que seguir apareciendo en la cancha, tenés que seguir jugando y las cosas se van a ir dando. Va a ser más difícil, más fácil. Hay gente que lo hizo mucho más rápido. De hecho, nuestros clientes generalmente consiguen en pocos meses lo que nosotros nos tomó 2 años hacer. Justamente porque el proceso está filtrado. O sea, hay un montón de ¿Qué hago? veces Espera, que... ¿todo esto qué hago? ¿Cierro y abro una nueva? Supongo que sí. Sí, ok, listo. Entonces, porque el proceso se filtra. Y eso también es importante, así como nosotros tuvimos personas que en algún momento nos dijeron, mira, esto no. Nuestro rol muchas veces es decirle a otras personas, ahora esto no. Foco, anda directo a lo que funciona. Porque nosotros hablamos bastante de errores que uno comete, pero lo importante siempre es, nunca estás buscando cometer un error. Vos siempre estás buscando la mejor información que tenés disponible en ese momento, avanzás, y si no te da los resultados que esperás, buscás una mejor información, te preguntás por qué no funcionó y a partir de eso corregís. Santi decía recién, hay ideas para muchos años por delante. Hoy pensaba, qué raro que es, porque en el episodio 1, si te preguntan, ¿algún día vas a hacer el episodio 200? Pues Depende. sí. Claro, en ese momento teníamos el experimento de hacer esto durante un par de meses, ver si funcionaba y de ahí mantener o no mantener el podcast. No era parte oficial del plan que un día el podcast tenga su propio estudio. Pero de repente ahora en el episodio 200 es más fácil decir, bueno, Santi, ¿va a haber episodio 400? Probablemente. Es muy probable. Porque 300 seguro. Claro, porque hay mucha actividad por delante, muchas cosas para hacer y siempre va a haber un nuevo error, siempre va a haber un nuevo momento que te hace preguntarte por qué a mí, un nuevo golpe que te hace sentir que no vas a tener aire, pero igual que esos golpes, la sensación es solamente una sensación. Si uno se vuelve a enfocar, como decías vos, Santi, lo importante es aparecer al día siguiente, volver al partido, volver a entrar a la cancha, jugar cada pelota, que lo mencionamos hace un par de episodios también como analogía. Entonces, un poco lo que, para permitirnos ponernos melancólicos, supongo, nos parecía importante en este episodio 100 era compartir con todos ustedes cómo en ese proceso, incluso cuando nos está bien, hay momentos donde sentimos, porque a mí no hay chances, esto nunca va a funcionar, y eso es parte del proceso y está bien, porque si uno se mantiene, algún día tiene esta linda oportunidad de sentarse, festejar, mirar hacia atrás y compartir esto con otras personas, como las personas que nos acompañaron hoy. ¿Algunas palabras finales para el podcast? Sí, me parece que en el fondo de todo esto, además de cuestiones que se pueden practicar y desarrollar como la persistencia, la constancia, que son hábitos, en el fondo de todo esto está como la confianza en el proceso y la confianza en esos principios de si vos te levantás al día siguiente y seguís, vas a tener resultados. Si vos tenés un sistema y lo aplicás, vas a tener resultados. Y confiar en eso y confiar en el proceso y en que esas son verdades que no tienen dudas y que si estás todo el tiempo predispuesto a cometer esos errores y levantarte y corregirlo y levantarte y reajustar, va a estar todo bien. Como creo que siempre todos estos golpes los recibimos y que las personas emprendedores con las que hablamos que también han recibido golpes y se han levantado, en el fondo de todo esto hay como una confianza de, bueno, tengo mi objetivo claro y confío en el proceso y entonces sigo. Sí. Eso está bueno tenerlo presente porque quizá no es un hábito, sino que es algo que uno tiene que trabajar conscientemente todos los días y decir, bueno, confío en que esta es una verdad que está más allá de mis emociones y sigo. Bien, bueno, a esta altura han llegado, tengo 29 personas en el vivo, había más personas en el otro, pero bueno, mala suerte, qué sé yo, no importa, pero va a estar. Está bueno porque me gusta cuando está viendo los nombres de las personas en el vivo y son todas personas que conocemos de la comunidad, así que se va a sentir bien en familia. Vamos a compartir un rato más.
en vivo. El podcast se va a terminar. Si nos están escuchando el podcast, esto se va a terminar en un par de segundos. Muchas gracias por habernos acompañado. No voy a hacer palabras emotivas de episodio 200. Simplemente muchas gracias. Amo el podcast. Lo amo tanto. Es una cosa que me divierte. Me siento tan afortunado de poder vivir, de hablar estas cosas. Es increíble. ¿Cómo puedo vivir de esto? Entonces, es como, bueno, no sé. Me vuela la cabeza. Bueno, vos tenías tu frase en algún momento entre estos 200 episodios. Una frase genial que era para cerrar el podcast. Sí, a mí me gustaba mucho. Sí. ¿Cuál era la frase? Me mataste. Cerrabas el episodio, creo que es esa. Sin podcast. Sin ustedes no hay podcast. Y No hay ustedes. agradecías. Sin Sin podcast, podcast, no hay ustedes no existen. Era el último error del episodio 200. Claro. Bueno, sí, bueno, te recuérdenlo. sacabas En el realidad, sombrero. gracias. Gracias por permitirnos hacer esto. Sin ustedes no hay podcast. Y ahora sí, lo dije bien. Vamos a cerrar la transmisión. Y el último error del podcast fue que se me acabó la música antes de tiempo. Así que lo voy a dejar andando un ratito más. Y seguimos en Facebook. Chao y nos vemos la semana que viene.